Desde mi punto de vista existe una influencia tanto de las matemáticas en el arte como del arte en las matemáticas, ¿no? Tanto directa, es decir, artistas que aprovechan construcciones matemáticas, objetos matemáticos para desarrollar su expresión artística, como matemáticos que resuelven a veces problemas que surgen del arte. Pero es más importante todavía la influencia indirecta o no consciente, fruto del hecho de que vivimos en un mundo que está impregnado por el arte y por las matemáticas, y que tanto unos como otros, artistas o matemáticos, viven en ese mundo y por tanto no se pueden sustraer a las interpretaciones del mundo, a las representaciones del mundo que están en nuestra sociedad, ¿no? Yo creo que esto es más importante. Luego también existen procesos que yo calificaría de convergencia entre las artes y las matemáticas, y así lo he expresado, por ejemplo, en mi conferencia. Muchas veces no tiene que ser un proceso por el cual directamente una obra matemática influye en un artista, sino que esa obra matemática está en unos aspectos de la realidad, en otras ciencias, y un artista puede aproximarse a ella. Y lo que digo en un sentido tiene valor en el otro también. Hay una relación que viene, por ejemplo, en el Renacimiento con el uso de la razón áurea, después con Durero y la idea de la perspectiva, pero por ejemplo pues podemos ver muchas matemáticas, mucha geometría pues en todo el expresionismo, en el cubismo, y lo que más curioso es que ahora últimamente se ha utilizado la geometría, por ejemplo, para comparar pinturas prehistóricas y ver si son o no son de los mismos autores. Y también se está utilizando ahora otro tipo de disciplina matemática, el análisis armónico, para descubrir también autorías en cuadros, lo cual pues es una cosa muy interesante y que implica que hay un contenido matemático muy fuerte en la pintura, mucho más de lo que se pensaba. Alberto Durero está en el paso de dos épocas, la Edad Media y el Renacimiento. También está a medio camino entre los dos universos culturales más importantes de su época, es decir, el universo italiano del sur y el universo germánico y de los Países Bajos del norte. Entonces, su teoría artística está basada un poco en estos dos aspectos, ¿no? En el aspecto de la práctica, en el aspecto de hacer las cosas realmente, sin a lo mejor pensar sobre ellas, como se hacía en el norte de Europa y se hacía en la Edad Media, unirlo, equilibrarlo con la nueva manera de pensar las cosas, que es la teoría, ¿no? Y la teoría en esta época pasa por la perspectiva, pasa por el descubrimiento de la tercera dimensión en la pintura y en la escultura, pasa por la proporción de las figuras dentro de este espacio. Y esto es la novedad, digamos, italiana y la novedad renacentista. Entonces, esta mezcla de norte-sur, Edad Media, Renacimiento, práctica y teoría, lo hace una figura especialmente fascinante. En el mundo griego hay modelos para cualquiera de las interpretaciones históricas que tenemos de los problemas sociales, políticos, etc. Concretamente esta línea es la línea pitagórica, la línea racionalista, la línea que va de Pitágoras a Platón y que encuentra su máxima expresión en el Timeo de Platón, que es probablemente, sin duda, diría yo, la obra clásica que más influencia ha tenido en toda la cultura occidental. Esta es una línea, hay alguna otra más irracionalista o más, pero digamos la línea fundamental que corresponde al pensamiento tradicional clásico griego es justamente esta, que es la que adoptó el platonismo, el cristianismo, el renacimiento, etc. Hay que distinguir, yo creo, dos tradiciones. Hay una fundamental, que es la que viene del mundo pitagórico platónico, que entra de nuevo con mucha fuerza en lo que es el Renacimiento y que va a triunfar a partir sobre todo de Newton en lo que es el pensamiento moderno. Esa línea triunfante lo que va a asociar es que la matemática está unida a la racionalidad, a una racionalidad que no tiene en cuenta determinados aspectos de lo humano,
y que por tanto a partir del 19 se rompe esa línea y va a comenzar otra línea radicalmente nueva que si tradicionalmente se unía matemática y arte, ahora lo que se va a hacer es separar racionalidad y matemática asociada a ella del arte, porque lo que se va a defender es que el arte es una dimensión del irracionalismo humano, que es lo que se inicia sobre todo con Schopenhauer y con Nietzsche, y tiene que ver mucho con las concepciones vitalistas del XIX. Lo humano no se puede entender matemáticamente, y lo que entiende lo humano es el arte, no la matemática, y por tanto se contraponen una a otra. Se da una ruptura en el XIX. La relación entre la geometría y la música es, bueno, entre las matemáticas y la música en general, muy diversa y ha evolucionado mucho a lo largo de la historia. Por ejemplo, es importante comprender que en el tiempo de los griegos las matemáticas, la geometría y la música eran parte de una misma disciplina. Se llamaba el quadrivium, que englobaba la aritmética, la geometría, la música y la astronomía como disciplinas básicas, y entonces, digamos, en un comienzo la música era realmente una rama de las matemáticas en ese sentido. Y en particular la geometría, las transformaciones geométricas, las geometrías no euclidias, etcétera, pues aparecen, o las simetrías del plano aparecen en muchas composiciones, en composiciones de músicos como Bach o como Mozart, Beethoven, Schoenberg, Messiaen y otros. Y más recientemente pues hay ideas más sofisticadas sobre la utilización de espacios de muchas dimensiones en el análisis, por ejemplo, de la armonía de una pieza musical o el estudio de la evolución de la historia de la armonía y del contrapunto, por ejemplo. O sea que es una relación que ha cambiado pues, a lo largo de los tiempos, de la misma manera que, por ejemplo, ha cambiado la relación de las matemáticas con la física, que en un tiempo eran una misma disciplina y con el tiempo se han ido pues, distanciando, acercando, una especie de danza que tiene su propia vida. Tanto la música como las matemáticas usan lenguajes que son abstractos, aunque la matemática tiene un lenguaje racional y el lenguaje de la música es más bien irracional, pero ambos son lenguajes abstractos y los compositores por un lado y los matemáticos por otro se ocupan de estudiar configuraciones abstractas de objetos y elegir las mejores en cada momento para obtener los resultados que desean o necesitan. Y en ese sentido yo creo que hay mucha relación entre la habilidad para ser un buen compositor, por lo menos en el lenguaje clásico, y la habilidad para ser un matemático, porque se necesita esa capacidad para manipular objetos abstractos y estudiar muchas configuraciones mentalmente y elegir cuál es la mejor en cada caso. Eso, digamos, en cuanto a habilidades generales que tienen los compositores y los músicos. Luego también, a nivel de disciplinas o subdisciplinas de la matemática y de la música, pues uno puede encontrar relaciones muy fuertes entre la armonía musical, por un lado, y el análisis armónico, que es el análisis que se ocupa de estudiar la propagación de los fenómenos periódicos, como las ondas sonoras en el aire. Y la teoría de la armonía clásica tiene mucho que ver con esto del análisis armónico. Luego también hay relaciones entre el contrapunto y la geometría, porque los compositores clásicos, para dotar de mayor complejidad a las obras musicales, por ejemplo Bach, pues cogía un diseño melódico y lo manipulaba con transformaciones que se pueden entender como análogos de transformaciones geométricas, como pueden ser la rotación, la traslación, las simetrías que reflejan un diseño melódico y le dan la vuelta, y todo eso lo hacía además de tener que ceñirse a las reglas de la armonía de su época. Entonces, al elaborar sus obras con acuerdo a todas estas reglas y dentro de ese lenguaje, está creando obras que son tan complejas como pueden serlo algunos teoremas matemáticos. Yo creo que para empezar ambas son formas de creación del intelecto humano que responden de alguna manera a la búsqueda de la belleza. Es bastante evidente que la pintura, la música, incluso la arquitectura son artes, sin embargo a veces no parece tan claro que la matemática lo es, ¿no? Sin embargo, cualquier investigador al que le preguntes no dudará en afirmar que para encontrar
para dar con buenos resultados hacen falta grandes dosis de creatividad y de intuición. En Alhambra tenemos la explosión de geometría dinámica con los mosaicos nazaríes, que parten de mosaicos regulares y semirregulares mediante deformaciones sutiles para generar formas geométricas atractivas. Ese viaje por la Alhambra, esa inmersión en el arte geométrico de la Alhambra, es lo que sufrió Escher en 1936 y nos ha dado paso a estudiar la obra gráfica de Escher. Escher descubre los motivos de los mosaicos nazaríes en la Alhambra en 1936 y lo que hace es una inmersión en el arte geométrico, que luego utilizará en sus obras. Aplica las técnicas de la partición periódica del plano, pero metiendo objetos, animales, figuras reconocibles, figuras de la naturaleza, pájaros, aves, reptiles, para generar un mundo subyugante, un mundo mágico en que la partición periódica del plano es la protagonista. Y por último hemos terminado sumergiéndonos en otra de las características de la obra de Escher, que son los mundos imposibles, es decir, las realidades tridimensionales miradas con una perspectiva distinta de la habitual, introduciendo 2 o 3 puntos de fuga que hacen que la imagen que veamos contradiga de alguna manera nuestra percepción habitual. Y para terminar, pues hemos terminado reconociendo con Escher uno de los grandes misterios del arte geométrico, y es que las matemáticas están ahí y los artistas muchas veces lo único que tienen que hacer es descubrirlas para generar auténticas obras de arte. Las matemáticas son universales, las matemáticas son esenciales y todos crecemos con las matemáticas. Lo que pasa en gran medida es la comprensión de las matemáticas, es un lenguaje. Entonces, como cualquier otro lenguaje, como el de la música o cualquier otra disciplina, hay que comenzar desde un lugar e ir poco a poco. Y para ese camino tenemos que estar bien acompañados, ¿no? Entonces, desgraciadamente, bueno, pues muchas veces no estamos tan bien acompañados, en el sentido de que, cómo se enseñan las matemáticas en las escuelas cuando uno es niño, realmente es algo que es muy mejorable, ¿no? Y eso tiene un efecto tremendo. Es decir, yo hoy tengo que decir, soy matemático, en gran medida, seguramente un impulso natural, pero el hecho de que tuve un profesor en el instituto cuando desde los 10 a los 17 años, que era maravilloso, ¿no? Y que me motivó de una manera esencial. Entonces, bueno, eso juega un papel muy importante, ¿no? Es decir, tener figuras que nos inspiran y que nos hacen comprender la simplicidad de las cosas y nos explican de la manera correcta. Entonces, esto es algo que realmente es uno de los grandes problemas de la educación a nivel internacional, es decir, realmente sobre cómo se enseñan las matemáticas es algo que tendríamos que tomarnos muchísimo más en serio.